Buenos días, tardes o noches, estimadas y estimados estudiantes. Un gusto saludarles nuevamente. Les habla su docente en esta cátedra Derecho Procesal Penal 1. El día de hoy nos ocupa una clase magistral sobre un tema rimbombante y de gran relevancia en el campo del derecho procesal penal. Es esta, la prisión preventiva. Así que bienvenidos, queridos estudiantes, a este tema crucial dentro del ámbito del derecho penal, del derecho procesal penal, como es la prisión preventiva. Una medida cautelar que trae mucho de qué hablar, para algunos correcto, para algunos incorrecto. Sin embargo, en ya un contexto global ha sido aceptada esta medida como cautelar. En el contexto actual de la Administración de Justicia, nosotros tenemos a la prisión preventiva como este instrumento que sirve para afianzar la garantía de una plena justicia, pero por otro lado puede traer como consecuencia la transgresión de varios derechos. Entonces analizaremos en detalle su aplicación, su alcance y sus efectos. Asimismo, intentaremos con mediana profundidad abarcar la medida cautelar de prisión preventiva en torno a sus fundamentos legales, cómo impacta en la sociedad, en los derechos individuales de los individuos. Además, analizaremos los criterios que los jueces utilizan o consideran al resolver dictar medidas cautelares, en este caso la prisión preventiva. ¿Cuáles son sus implicaciones sociales y jurídicas al momento en el que se aplica esta medida? Entonces, estoy seguro que luego de esta clase ustedes comprenderán de mejor manera este tema tan relevante y podrán aplicar en su práctica profesional. Así que sin más rodeo, empecemos. Bien, en el contexto general, las medidas cautelares son eso, para cautelar, para proteger el adecuado curso de un proceso, en este caso, del proceso penal. Pero tiene vínculo también con los fines del derecho penal mismo. En este caso, por ejemplo, proteger una futura y posible reparación in integrum o reparación integral. Cuidar el riesgo procesal, es decir, un riesgo de fuga que pueda suceder. Preservar, en este caso, la comparecencia de una persona procesada al proceso penal. Es así que el legislador en nuestro Código Orgánico Integral Penal ha instituido en su artículo 522 varias medidas de índole cautelar, de índole de protección. En este caso, tenemos varios tipos, como por ejemplo la prohibición de salida del país, la presentación periódica ante la autoridad o institución que sea designada por el juez o ante el mismo juez, y aquí con tales, varia periodicidad, en ciertos casos podrán establecer que se presente semanalmente, en otros quincenalmente, en otros mensualmente, podrán delegar que sea otra institución, otra autoridad. Tienen el arresto domiciliario, el uso del dispositivo de vigilancia electrónica. Entonces, en este contexto de medidas cautelares, tenemos también a la prisión preventiva. Pero hagamos de cuenta o traigamos a nuestra memoria, queridos estudiantes, ustedes ya lo conocen, principios como el de humanidad, proporcionalidad, necesidad, pero sobre todo tengamos en la mente para esta clase principios como el de mínima intervención penal o subsidiariedad. Y en esa virtud vamos a tener claro que para que proceda la prisión preventiva, tendrá que agotarse la posibilidad de que proceda otra de las medidas cautelares. ¿Qué quiero decir con esto? Que en garantía del principio de mínima intervención penal, en ese límite al ius puniendi del Estado, vamos a preferir, ¿no es cierto?, como operadores de justicia, fiscal al solicitar, juez al disponer, al declarar, las medidas alternativas a la privación de la libertad, ¿sí?, siendo por tanto esta última, la prisión preventiva, de última ratio. Entonces, en este contexto,
queridos estudiantes, tenemos ya un primer momento en el que decimos la prisión preventiva no puede darse pues en todos los escenarios jurídicos del derecho procesal penal, sino más bien es la excepción a la regla general y que procede solo cuando se cumplan los requisitos taxativos expresados en la norma penal, en este caso en el artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal. Bien, ¿qué finalidad tiene ya la prisión preventiva como tal? Al ser una de las medidas cautelares que ya hemos mencionado, pues obviamente tiene como finalidad igual proteger el riesgo procesal, ¿no es cierto?, el riesgo de fuga, garantizar el cumplimiento de la ley, la presencia de la persona procesada, una futura reparación integral. Es por ello que debe ser tanto solicitada como ordenada de acuerdo a cada situación en concreto, analizando cada situación en concreto. Entonces, en este contexto de última ratio de derecho penal mínimo, ¿no es cierto?, vamos a tener, sí, la finalidad de garantizar la comparecencia de la persona procesada, asimismo, el cumplimiento de las reglas procesales, ¿no es cierto?, pero para poder dictar aquella medida, la petición, en este caso del señor fiscal o de la señora fiscal, tendrá que ser debidamente fundamentada y la decisión del juzgador deberá ser, por su lado, debidamente motivada. Entonces, deberán adecuar la petición en el caso del fiscal a los requisitos de la norma del Código Orgánico Integral Penal, siendo estos los que ustedes tienen en su pantalla. Elementos de convicción suficientes, ojo con la palabra suficientes, sobre la existencia de un delito de acción penal pública. Y aquí les digo yo, ¿podremos tomar en cuenta entonces el parte policial como un elemento suficiente para este efecto? No, señores. Entonces aquí pongamos un ejemplo, ¿no es cierto? Si tenemos un delito de robo, pues para tener la existencia del delito, tendremos que tener a lo mejor versiones, ¿no es cierto?, un video en donde conste la materialización de aquella infracción penal, un título de propiedad que vaya a justificar que aquel bien desapoderado a través de este ilícito contra la propiedad, en efecto, le pertenecía a una presunta víctima. Y bueno, en fin, elementos suficientes que permitan determinar esta existencia de la infracción. Asimismo, es menester los elementos claros de convicción, ¿no es cierto?, asimismo suficientes, precisos y justificados, en donde se determine la participación de la supuesta persona, en este caso investigada, procesada ya. Bien, pero aquí no solo basta el pensar que puede haber una responsabilidad, no, indicios que den fe de que puede existir una responsabilidad por sí solo no justifica la procedencia de la prisión preventiva, ¿sí? Entonces aquí nosotros vamos a necesitar de varios aspectos, entre ellos y el principal, determinar la participación en grado de cómplice, en grado de coautor, en grado de autor. Entonces, indicios claros que permita determinar aquel grado de participación en la infracción. Bueno, como bien les he dicho, se va a requerir también indicios de los cuales se desprenda, ¿no es cierto?, que las otras medidas cautelares no son suficientes para garantizar la comparecencia del procesado, ¿no es cierto?, para frenar ese riesgo de fuga, ese riesgo procesal. ¿Sí? Entonces, tendrá que el fiscal demostrar que estas otras medidas no son suficientes. Bien, y aquí un poco contarles un aspecto práctico, ¿no? Un caso que en el libre ejercicio profesional he manejado, en un caso, por ejemplo, de tráfico de migrantes, ¿no es cierto? Hubo un tema en donde se discutió la prisión preventiva y el abogado de la contraparte, muy bueno por supuesto,
había impugnado la prisión preventiva y había indicado de que la salida del país por sí sola era suficiente, la prohibición de salida del país, para garantizar la comparecencia del procesado y frenar y cumplir estas finalidades de las medidas cautelares. ¿Bajo qué argumento? Bajo el argumento de que en otro proceso a esta misma ciudadana, digamos, procesada, se le había dado ya una medida de prisión preventiva. Por tanto, decía en el argumento que al haber ya una privación de la libertad, no es menester otra prisión preventiva por cuanto ya no existiese el riesgo de fuga. Entonces, en ese caso, ¿no es cierto?, recordar que hay que analizar cada caso en específico en derecho penal, ¿cierto? Y en ese supuesto se replicó aquel argumento indicando que no puede quedar este nuevo proceso bailando al ritmo de la canción que entona otro proceso, porque en este otro proceso, mañana más tarde, el cuadro procesal puede variar. Y si por ahí en esa variación o se sustituye la medida o se revoca la medida de prisión preventiva, ¿qué pasa con este otro proceso? Y bueno, fue acogido aquel argumento. Un poco contarles para que vayan asentando en la práctica lo que ustedes pueden o no argumentar al respecto, ¿sí? Otro de los requisitos es que se trate de una infracción penal, en este caso, claro está, un delito, ¿no es cierto?, sancionado con pena privativa de libertad que sea superior a 1 año. Entonces aquí hay que tomar en cuenta, sí, que el parte policial no es un elemento de convicción ni fundamento para poder solicitar ni conceder una medida de prisión preventiva, ¿no es cierto? Es exclusivamente referencial el parte policial. Bien, al fundamentar la solicitud de prisión preventiva, ¿quién tendrá que justificar el cumplimiento de cada uno de estos elementos? El órgano fiscal, el representante de Fiscalía General del Estado, ¿no es cierto? Y aquí asimismo contarles algo con tinte práctico. Ya desde antaño ha venido circunscribiéndose el hecho de que la prisión preventiva es de última ratio, que procede en casos excepcionales. Sin embargo, en un contexto como el nuestro, en una realidad del sistema de justicia como el nuestro, se han venido dando prisión preventiva a diestra y siniestra sin el cumplimiento de estos requisitos, lo cual ha obligado que muchos juristas, muchos abogados, pese a que la obligación es del fiscal, nos veamos en la tediosa obligación de, en una audiencia, llevar lo que se conoce como arraigos, lo cual, si vamos a hablar en términos jurídicos y se trata de hablar un mismo lenguaje jurídico, diríamos no es correcto, porque en principio es Fiscalía quien debe demostrar, pero si hay la posibilidad de dar los ingredientes, estos elementos a Fiscalía o a un juzgador para que nieguen la prisión preventiva, considerar los famosos arraigos. El arraigo social, el arraigo laboral, el arraigo familiar. El arraigo familiar, por ejemplo, justificar que a la persona que se le pretende privar con una medida cautelar de esta naturaleza, de su libertad, está a cargo de un menor de edad, que tiene que dar pensiones alimenticias, que está a cargo de una persona de un grupo de atención prioritario, a cargo de sus papitos, de sus abuelitos del grupo de atención prioritario, justificar aquel arraigo familiar. Arraigo social, pertenecer a tales fundaciones, pertenecer a grupos religiosos, pertenecer a fundaciones sin fines de lucro, ¿no es cierto?, justificar aquel particular. En el arraigo laboral, el hecho de privarle de la libertad va a restringir que aquel profesor pueda dar clases, que aquel, ¿no es cierto?, ciudadano pueda vender sus productos, bienes o servicios, justificar el arraigo laboral. Bien, esto como consejo práctico porque, como digo bien claro, la obligación es de Fiscalía. Entonces, la carga de la demostración del cumplimiento de cada uno de estos requisitos le pertenece al titular de la acción penal pública. En este caso,
con tales que en la práctica llega el fiscal, ¿no es cierto?, y nos dice, bueno, aquí hay el riesgo de fuga por cuanto esta persona ya ha viajado al extranjero, en el pasado tiene la visa activa. Bueno, podrá ser un elemento, pero por sí solo ya para decir que la prohibición de salida del país no es suficiente, un arresto domiciliario o una presentación periódica, no, ¿verdad? Ahora, eso en cuanto a la petición que debe hacer el señor fiscal. Ahora, en cuanto a la resolución que debe adoptar el señor juez, ¿no es cierto? ¿Quién tiene el deber? Obviamente por mandato constitucional del artículo 76, numeral 7, literal L, que establece la garantía de la motivación, que a su vez es una garantía del derecho a la defensa, a su vez del principio del debido proceso. Deberá motivar. ¿Qué se entiende con motivación? Si queremos esta explicación, ¿no es cierto?, que hay este silogismo, esta suerte de lógica y de relacionamiento entre una premisa fáctica o antecedentes de hecho y su pertinencia a esta premisa jurídica o antecedentes de derecho que lleven a una conclusión silogista, lógica. Entonces el juez, en una resolución de dictar prisión preventiva, deberá motivar y en esta motivación explicar las razones por las cuales todas las otras medidas que ya ustedes conocen son insuficientes para cumplir los fines de las medidas cautelares. Entonces, ¿qué es lo que debe contener la resolución del juez? Esa relación de esta premisa fáctica, de esa proposición de hechos delictivos imputados al procesado, ¿no es cierto?, que se ajustan a un delito de acción penal pública con privación de la libertad superior de un año. Si ven, va el juez en su resolución igual, corroborando el cumplimiento de los requisitos que establece el 534 del Código Orgánico Integral Penal. Luego de eso, tendrá que asimismo constar en aquella resolución, ¿no es cierto?, que los elementos aportados por la Fiscalía permiten razonadamente concluir inequívocamente que esa persona procesada puede ser el autor o el cómplice. ¿Se dan cuenta? Tiene que ver con el segundo requisito, que son estos elementos claros, precisos de esa participación. Y como ya les indiqué y les adelanté, no es suficiente indicios de responsabilidad. ¿Sí? Bien, asimismo es menester aquí que se justifiquen, ¿no es cierto?, que las otras medidas alternativas a la privación de la libertad son insuficientes para evitar el riesgo procesal, el riesgo de fuga, y que se dicta, y ojo con esto, un juez debe cumplir con estos principios al dictar una prisión preventiva: idoneidad, necesidad y proporcionalidad, atendiendo a cada caso en concreto, estimados estudiantes. ¿Sí? Entonces, hasta aquí lo que tenemos, ¿no es cierto?, es estas medidas cautelares que no son privativas de libertad, que deben priorizarse en torno al principio de mínima intervención penal, proporcionalidad y otros que ya hemos mencionado. Y tenemos a la prisión preventiva, que es esta mayor restrictiva de derechos, ¿no es cierto?, que restringe el valor jurídico, libertad, que es un valor jurídico inherente al ser humano, que muchos consideran incluso el más valioso porque indican que ni siquiera la vida es tan valiosa en virtud de que no hay vida sin libertad. Entonces, básicamente es por esa razón que el legislador es claro en instituir estos requisitos y en cómo les he ido contando, ¿no es cierto?, hemos ido profundizando, exige, es mandatoria la norma, tanto para el fiscal cuando solicita como para el juez cuando concede. Bien, ahora esta medida puede ser revocada, la medida de... Y ahí vamos a atender, ¿no es cierto?, a un viejo adagio que dice que a veces las cosas se deshacen de la misma forma que se hacen. Entonces, si me exigieron estos requisitos para dictar una prisión preventiva, vamos a ver que pueden ser revocados, asimismo, cuando se hayan desvanecido aquellos indicios
tanto de materialidad o existencia de la infracción como de participación de la persona procesada, que fueron parte de esa motivación. De igual manera, y hasta por lógica, cuando la persona procesada haya sido sobreseída o se haya ratificado su estatus de inocente, cuando haya operado la caducidad de la prisión preventiva, y en este caso en particular ya no se puede volver a solicitar la prisión preventiva. Otro interesante, cuando se dicta una nulidad que afecte a la medida de prisión preventiva. Entonces aquí, como ejemplo, se dictó una prisión preventiva en un proceso penal y luego, ¿no es cierto?, luego, en una audiencia, por ejemplo, preparatoria de juicio donde se trabaja temas de procedibilidad, vicios de procedimiento, vicios de nulidad, se da paso a una alegación de nulidad y por tanto el efecto de esta nulidad es retrotraer el proceso al momento en el que se ocasionó. Y digamos que ese momento fue previo a que se dictó la medida de prisión preventiva. Queda sin efecto. Entonces, de esa manera es como se puede revocar. Pero también sepan ustedes que se puede sustituir la prisión preventiva con las otras medidas cautelares que ya hemos conversado. No cabe esta sustitución, ¿no es cierto?, en delitos con pena privativa de libertad de más de 5 años, ni en temas de reincidente. Pero aquí reincidencia no es que vuelva a cometer otro delito. Reincidencia es que vuelva a cometer el mismo delito. Entonces, ojo con ese punto. Y asimismo aquí hay que tomar en cuenta que si se da la medida sustitutiva, pero se incumple, pues el juez simplemente la deja sin efecto y ordena inmediatamente la prisión preventiva. Bien, aquí también contarles que hay ciertos casos especiales, ¿no es cierto?, unas excepciones, si ustedes quieren, para sustituir la prisión preventiva por el arresto domiciliario y el uso de dispositivo de vigilancia electrónica. Esto se da, y lo han visto ustedes en las noticias, ¿no?, cuando estamos frente a una mujer embarazada, hasta en los 90 días posteriores al parto, salvo que el hijo nazca con enfermedades o con dificultades, se podrá extender 90 días más. Cuando, por ejemplo, la persona procesada sea adulta mayor a 65 años, de grupo de atención prioritario, cuando el procesado tenga una enfermedad incurable en etapa terminal, discapacidad severa, enfermedad catastrófica, que no le permitan valerse por sí mismo. ¿Y esto cómo se corroborará? Si yo como abogado no soy médico, si el procesado a lo mejor tampoco, y más que nada por mandato de la ley, con el debido certificado médico, ¿no es cierto?, conferido por aquel profesional acreditado de institución pública. Bien, asimismo, y esto es interesante, ¿no?, en el contexto nacional vemos que los militares, los policías salen a la calle a la lucha contra la injusticia, contra la delincuencia. Y aquí tenemos que también se puede sustituir en el caso de que el procesado sea un miembro activo de la policía o de seguridad penitenciaria. Pero siempre y cuando ese hecho investigado tenga que ver, ¿no es cierto?, con el cumplimiento de su deber. Y ustedes dirán, ¿por qué esta protección solo a los policías? Y puede venirse a su mente incluso películas, ¿no es cierto?, en donde si un policía que ha venido trabajando en la persecución del crimen ha apresado a varios delincuentes y luego les llevan a esa cárcel, ¿qué puede pasar con su integridad? Bien, la suspensión también se puede dar, pero únicamente rindiendo caución. ¿Qué es esta caución? Es un tema pecuniario, ¿no es cierto?, un tema de dinero que garantiza la presencia del procesado y suspende los efectos de la prisión preventiva. Puede consistir en dinero, pólizas, hipotecas, temas de índole pecuniario como una carta de garantía de un banco, en donde básicamente se suspende la prisión preventiva por la procedencia de esta caución. Bueno, un poco ya para ir terminando, queridos estudiantes, hay que tener en cuenta lo que hablábamos de la procedencia o no, y no procede en delitos de ejercicio privado de la acción, en tema contravencional, cuando tengamos al frente contravenciones, cuando hayan delitos sancionados con pena privativa de libertad inferior al año.
Pero también por los requisitos podemos inferir esto. Cuando no existe el riesgo de fuga, cuando las otras medidas sí son suficientes para garantizar su comparecencia, cuando no hay elementos de convicción, ahí se torna en improcedente. Bien, entonces como vemos el tema de la prisión preventiva es complejo, involucra cuestiones de índole legales, pero también éticas, cumplimiento de requisitos. Y aquí la discusión que se da en la doctrina, por una parte se considera una pena anticipada, otros dirán que no, porque es menester para cautelar el proceso penal, y quienes han sufrido la prisión preventiva y han sido declarados inocentes tendrán otro criterio. Otros dirán que es parte del contrato social, de nuestra pérdida de ciertas libertades en fomento, ¿no es cierto?, de una vida sin caos, de una paz social, y que nos toque en ciertos casos cumplir con esta situación. Entonces plantea dilemas y desafíos que son sumamente graves. Por un lado, el proteger, ¿no es cierto?, la justicia, la sociedad, el adecuado manejo de un proceso penal, y por el otro, la posible violación de derechos y libertades. Entonces, estimados estudiantes, es fundamental que ustedes consideren los principios de idoneidad, proporcionalidad y necesidad para aplicar en cada caso particular. Debe haber un equilibrio entre la presunción de inocencia y la protección a la sociedad, evitando, como todo el derecho penal surge para frenar el ius puniendi del Estado extralimitado. Es crucial buscar estas salidas alternativas a la prisión preventiva. No se diga en un contexto como el Ecuador, en donde una persona inocente con prisión preventiva puede perder su vida en las revueltas carcelarias, por ejemplo. Entonces este debate, queridos estudiantes, nos lleva, ¿no es cierto?, a tener sensibilidad hacia estos derechos en conflicto, con un enfoque siempre en la búsqueda de la justicia, conforme manda nuestro decálogo del abogado. Hasta aquí mi intervención, un gusto saludarles y hasta una próxima ocasión.